La figura del profeta es la base de todas las religiones. Un ser humano que escucha la palabra de Dios. Pero, ¿existe la profecía en el judaísmo? ¿Hay un solo nivel de comunicación con Dios? ¿Podemos nosotros escuchar al Todopoderoso? De estos temas vamos a estar hablando hoy en Final Abierto. Bienvenidos, mi nombre es Jacob Lipsic. Y mi nombre es Jonathan Berim. Y para empezar hoy tenemos que remitirnos a quizás el suceso más trascendental que la historia judía relata, que es lo que llamamos Mamad Ar Sinai, que es cuando todo el pueblo judío de ese momento, luego de salir de Egipto, de famosas plagas y la esclavitud, se presentan frente al monte Sinaí. ¿Hay una traducción para Mahamad? Estaba pensando eso, pero en realidad es pararse frente, ¿no? Sí, no sé. El estar firme, se presentan en el monte de Sinaí, vamos a después pensarlo. Perdón que te interrumpí, y pero... salimos del fragor del vivo, como Sí, dije la vez claro. pasada. Y entonces todo el pueblo se presenta y Dios se le revela al pueblo, donde le cuenta los famosos 10 mandamientos, y después Moisés, mucho tiempo después, Moshe baja con las tablas de la ley. No pasó el mismo día, eso mucha Claro. gente cree que fue todo el mismo día, fueron 40 días después que Moshe baja con las tablas. Y la pregunta es, en esa situación fue que todo el pueblo de Israel se convirtió en profeta. O sea que todo el pueblo de Israel pudo escuchar la palabra de Dios. Y así es que se empezó el famoso pueblo judío con su transmisión y con todo su contenido transmitido a lo largo de generaciones, que empezó de esa revelación original que se dio en el monte Sinai, donde todos se elevaron al nivel de profeta. Quizás eso es una diferencia, claro, eso. Con otros. Es una de las cartas que más se usa frente a otras religiones, en las cuales por lo general hay un profeta o unos pocos, y los iluminados le hablan la palabra de Dios al pueblo, cuando acá miren, muchachos, ustedes también lo vieron, su papá también lo vio, su abuelo también estuvo ahí, entonces es una de las principales diferencias con el resto de las religiones. Seguro, sí, que la revelación no es individual, sino comunitaria. Y bueno, y después de eso derivó en la conducción de Moshe. Moshe, que fue el líder que sacó al pueblo del desierto, de Egipto, y los guió por el desierto hasta la tierra de Israel. Él se convierte en quizás no el primero, pero el más importante de los profetas de la historia del pueblo judío. Claro, pues nosotros decimos no el primero, porque según se aprende también, los patriarcas también tenían cierto nivel de profecía. Está igualmente escrito que el nivel de profecía que alcanzó Moshe Rabbeinu, o sea, de Moisés, fue el más alto, y que nunca hubo, en la Torá está escrito, ¿sí? Que nunca hubo otro profeta, ni habrá otro profeta como Moshe. Pero el nivel de profecía, es decir, este diálogo, por así decirlo, directo o semidirecto con Dios, lo tuvieron también los patriarcas. Tal cual, tal cual. Ahora, ¿en qué se destacó esto de, primero como introducción, qué es la profecía para el judaísmo? Claro. Habría que entender ese concepto. La verdad es que la profecía es una comunicación. O sea, una comunicación que viene de parte de Dios y es recibida por ciertos individuos. En el caso de Mamad Ar Sinai, que es la entrega de la Torá, es que todo el pueblo se convirtió en receptor de esa profecía, por eso automáticamente todo el pueblo pasó a ser profeta. Después está el caso de Moshe, que es un individuo específico que también recibía este contacto con Dios, esta comunicación de Dios. Y como dijiste vos, la Gemara dice que, o sea, la misma Torá dice que la comunicación de él fue única, y el Talmud discute sobre a qué se debió esa unicidad de la comunicación de Dios, y se llega a una conclusión de que hay aspaclaria meirá y aspaclaria que no es meirá. Claro. Aspaclaria se puede decir que es una visión diáfana, como aspaclaria meirá, que es ver sin ninguna clase de lo que en comunicación se llama ruido. Uno sabe que todo mensaje tiene un ruido que es lo que evita que llegue en su totalidad al receptor. En el caso de Moshe, ese ruido no existía. Y lo que Dios le contaba a él lo entendía en su totalidad. En varios aspectos se ve esto. En un aspecto es que Dios hablaba directo con Dios. O sea, él no dependía de interpretar un sueño o una revelación. Claro, esa fue una de las principales diferencias con el resto de los profetas, en las cuales a través de como ejemplos o como el famoso en hebreo el mayal y el nimshal. Parábola y... Las parábolas, claro, la parábola, el mensaje y el mensaje mismo se daba a entender con ciertas imágenes. Acá Dios era como directamente le decía a Moshe qué era lo que había que hacer o cuál era el mensaje que le quería transmitir, sin tener que dar un ejemplo de, por ejemplo, una carroza o distintos animales, como pasaba con otros profetas. Tal cual. ¿Y a qué se debe eso? También se debe a que Moshe es destacado como el más humilde de los hombres. O sea, un hombre que supo doblegar su personalidad al máximo para entender a Dios. Entonces, yo necesito un ejemplo para hablar
con quien no puede acceder al valor de la idea en concreto. Por ejemplo, una persona que le gusta el fútbol, yo quiero transmitir una idea de cómo convivir mejor con su pareja, le explico, mira, vos tenés los defensores, los delanteros, o sea, le doy ejemplos que en su realidad son concretos, y a través de esos ejemplos él entiende un concepto mucho más elevado. En el caso de Moshe, al tener una anulación total de su personalidad ante Dios, no hacen falta los ejemplos, era la comunicación real, directa del valor a transmitir, y no hace falta en una subtrama para comunicar. Ahora, lo que se plantea en el judaísmo es, por así decirlo, distintos niveles, ¿sí? Distintos niveles de cierta comunicación divina. Está por un lado, obviamente, la capacidad intelectual y de estudio, la sabiduría. Ahora, después hay como dos, no quiero repetir la palabra niveles, pero no se me vino otra palabra para decir lo que quiero expresar. Escalones. Claro, escalones, ok, que me tendría que ser Ruach HaKodesh, y después el punto más alto de comunicación con Dios es la profecía. Tal ¿sí? cual. En realidad hay un Rambam que habla de 12 niveles. Porque hay distintos niveles de profecía Porque y demás, quiere claro. que cada uno lo desglosa en varios niveles, pero en la práctica lo que pasa es que la idea se transmite y el nivel que se va aumentando es a través de ese cuán concreta o cuán palpable es esa visión que uno recibe. Por ejemplo, no es lo mismo escuchar algo que verlo. O sea, el que está escuchando esto en Claro. Spotify tiene un nivel menor de percepción que quien lo está viendo en YouTube. Okay. Entonces, puede tener más imaginación igualmente. Seguro. Sí, la magia de la radio, hago un paréntesis, lamentablemente la imagen muchas veces está matando a la radio y creo que es una lástima, pero eso es algo que me toca a mí más de cerca, que lo hablaremos tal vez en otro capítulo. ¿sí? Volvamos al tema de la profecía. Tal cual. Entonces, la magia que tenemos en la comunicación es que cuanto más subimos de nivel, más concreta y más real es esa comunicación. Entonces, yo agarré 4 niveles muy genéricos, pero se puede hablar, como dije antes, de 12. Si queremos, quizás la imagen, el nivel más sencillo es el Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, el nivel más sencillo. que no es nada sencillo. Que al menos yo no lo tengo. Tal cual. Por el momento estamos trabajando al respecto, pero todavía no llegó. Pero tal cual, o sea, el nivel más sencillo es Ruach HaKodesh, que se podría entender el Ruach HaKodesh como una inspiración divina. O sea, es que mis actos se terminan encauzando o poniendo en paralelo a la voluntad divina, o sea, termino haciendo lo que Dios quiere de mí, o el mensaje que Dios me quiere transmitir, lo terminé ejecutando, pero por motivos que no es una revelación clara. O sea, pues llamémoslo instinto, llamémoslo que nos parece una especie de desarrollo intelectual, pero a fin de cuentas, cuando yo llegué desde mi capacidad humana a hacer la voluntad divina, y con cierta conexión divina, o sea, porque es una relación bilateral. Esto importante, para todos los temas que estamos hablando hay algo que es fundamental, esto lo mencionan muchos de los grandes pensadores del pueblo judío, tal vez el que lo especifica muy claramente es en el libro Derech Hashem, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, el Ramjal, en donde hay ciertas cuestiones o ciertos niveles de conocimiento a los cuales uno puede llegar. Después de eso ya viene de regalo, es decir, toda la comunicación divina, por más que uno intente, uno no puede trabajar para después alcanzar algo. Es decir, uno puede trabajarse lo máximo posible y llegar a cierto nivel de sabiduría, porque, abro paréntesis, para ser profeta, como explica Maimónides en su libro, hay que ser un gran sabio, hay que tener las cualidades muy trabajadas, o tener un temor a Dios muy grande, y recién después viene, por así decirlo, de regalo, la comunicación de arriba hacia abajo. Es decir, cuando Dios le habla al profeta, no es algo que depende de uno, sino que depende, bueno, Dios diría, quiero hablar con esta persona. Sí, o sea, pero ¿a qué persona elige? Elige a la persona que creó ese recipiente. Se convirtió en un buen recipiente para traer el mensaje. Sí, de hecho hay una famosa baraita que es la base del Mesilat Yesharim, un libro de Musar muy conocido, que Musar es el desarrollo personal, que justamente basa todo su libro en un pequeño parrafito que dice el Talmud sobre los escalones que hay para llegar a crecer y llegar a este nivel que es la profecía. Entonces, estábamos con los niveles. Entonces, en el caso de la profecía, como dijimos, el hombre desarrolla su nivel, o sea, como introducción a los 4 niveles, la persona desarrolla todo lo que dijimos antes, su capacidad, su intelecto, su refinamiento de cualidades, y llegó el primero, dijimos, Ruach HaKodesh, que es una especie de
percepción, digámosla, subconsciente. Ok. O sea, quizás no es con tanta capacidad activa, sino que Dios te ilumina para hacer las cosas como corresponde. Segundo, un tercer nivel podría ser un sueño profético. Una persona que en un estado de inconsciencia, porque el sueño justamente es eso, el sueño no es un estado activo, estamos en un estado de conciencia donde llega un mensaje que uno puede interpretar. No quiere decir esto que todos los sueños sean No, profecías, claro. la gran mayoría de los sueños son las Barim cosas que uno, Betelim. de Barim Betain, son cosas vanas o cosas que el ejercicio del repaso cerebral que uno hace de lo que vio durante el Y día. aparte no se olviden lo que dijimos antes, estamos hablando de personas que son muy sabias, que son muy temerosas de Dios, que trabajaron sus cualidades, entonces que no aparezca alguno, el vecino dice, no, Yo ayer soñé, soñé, claro, ayer soñé, pero para un segundo, sí, vos ¿cómo estás en tu relación con tu vecino, con tus compañeros, como para ver si Dios te habló a vos o no? seguro. Entonces, y después subiendo de nivel, después del sueño, aparece lo que es el Bat Call. Bat Call es una comunicación radial, sería, porque es por voz. Ok, Es una comunicación voz con Z, para los que están escuchando en España y que esperan claro. que mencionemos la Z. El, esa comunicación es ya, sabemos que obviamente ya es un nivel de conciencia, entonces uno se hace receptor en forma consciente en un momento de actividad cerebral y de estar despierto, entonces uno escucha un mensaje divino. Se cuentan, por ejemplo, que la famosa historia de la Biblia donde habla del Coraj que se rebeló contra Moshe, o el primer anarquista quizás, ¿no? El primer golpista. O el primer golpista también, sí, un poco de cada. Entonces, esta persona trató de hacer una especie de golpe de Estado y terminó siendo tragado por la tierra. Y dice que cuando estaba cayendo, él terminó reconociendo la grandeza Claro. bueno, se dio cuenta, o sea, si la tierra se abre abajo mío y no abajo de él, es Tenía porque razón. el equivocado era yo. O sea, dice que hay una voz que sale del suelo en ese lugar que reconoce que Moshe se mete, o sea, que Moshe es la verdad y él era el equivocado. Entonces, eso es una comunicación por voz. Una persona que tiene sensibilidad puede escuchar esta comunicación verbal de la voluntad divina. Y el nivel ahí sí, el nivel más alto de todos, llamemos sean 12 o sean 4, sería la profecía, que es una imagen concreta. O sea, una persona está viendo cómo se le transmite ese mensaje. O sea, no solamente ya usa los oídos, sino que se combinan todos los sentidos para percibir esa profecía. Dentro de la profecía están los subniveles de si es un ángel el que comunica la situación, como cuando viene el sacrificio de Itzhak, que el patriarca Abraham lo iba a matar y viene un ángel y le dice, no, no, pará, es una broma Claro. para Tinelli. Eso no es humor judío, dijimos. No Ahora, quiero. perdón, Sí. o la última que es la conexión directa con Dios, que era Moshe, que era directamente, no había ángeles, no había intermediarios, él hablaba con Dios. Ok, después de haber dado todo este marco, hay algo que me parece interesante que discutamos y que al menos que no lo analicemos juntos. Cuando alguien habla de profecía, creo yo que muchas veces se confunde con el concepto del oráculo de Delfos. Voy a llevarlo no hacia el mundo de la filosofía, sino lo que voy a llevarlo a un mundo muchísimo más banal, que había una película que era Volver al Futuro. ¿Sí? Sí. Voy a llevar al mundo de las películas, en las cuales, si alguien podía saber lo que iba a pasar en el futuro, ¿para qué quiero saber eso? Para poder ganar en las apuestas. Digamos, entonces, cuando hablamos de profecía, qué bueno que sería que tengamos un profeta para poder saber, bueno, en dónde tengo que invertir, o para poder saber cuál es el camino que tengo que seguir. En realidad, la profecía es muchísimo más que eso. Cuando estamos hablando de profetas, no era que decían, escuchame, apostar al caballo 4, que es el que va a ganar. No es eso. La profecía era la expresión en este mundo de la palabra divina y poder entender con claridad cuál es la voluntad de Dios. Seguro. Cuando después, que me parece que también está bueno hablarlo acá, cuando en el Talmud se cuenta que en un momento se anuló la profecía. Anularse la profecía implica que ya no tenemos tan claro, de manera tan explícita, qué es lo que Dios espera o pretende de nosotros. ¿Sí? Sí. Antes de empezar con la anulación, sobre esto que dijiste al principio, de qué es la profecía, era como dijiste vos, eran mensajes hacia la humanidad o hacia el pueblo judío, o hacia a veces un pueblo particular, no el judío, había muchos mensajes y profetas. En el caso de Ioná, por ejemplo, que tiene que transmitir un mensaje, no se conocen la historia de Ioná y la inspiración de Pinocho, quizás, de Ioná con la ballena, donde Dios le manda un mensaje para transmitir a un pueblo que estaban portando mal. Claro. Entonces, lo que hacía la profecía era justamente una especie de señales de advertencia. ¿Lo quiere decir una señal de tránsito? Bueno, circule con cuidado porque el camino está sinuoso. Bueno, había Dios, escúchenme, señores, yo tengo un proyecto para la humanidad, que es que todos mejoremos, que todos seamos mejores, llevamos este mundo a una realización. Entonces, ustedes se están desviando mucho del camino. Y como un acto de bondad de parte de Dios, les digo, escúchenme, señal de advertencia, pero el semáforo en amarillo, por favor, reencaucen su conducta porque se están desviando del objetivo. Entonces, así eran los mensajes, y de hecho,
hubo muchas más, el Talmud habla que hubo 48 profetas varones, y en el pueblo de Israel, porque también hay profetas no judíos, y 7 profetisas mujeres. También hubo otros 7 profetas en los pueblos del mundo, pero dice que el Talmud pregunta, pero ¿cómo? Si hubo muchos profetas. Claro. Hace la cuenta y le da que solo los que conozco, dice el Talmud, son muchos más, y hubo gente que quizás no es conocida. Entonces, ahí el Talmud dice que sí es verdad, hay muchos más, y también hubo muchas más profecías que las que se anotaron en el Tanaj, en el libro de la Torá, en las Escrituras, y justamente el Talmud concluye que es verdad, había más profetas y hubo más profecías, pero se anotaron solamente las que eran trascendentes, las que venían a dar un mensaje que era importante para ese momento y para la posteridad. Entonces, por eso fue que se llegó a anotar estas y quedaron estas como el mensaje para la humanidad, que si bien no accedemos a la fuente de profecía original, tenemos a través de los libros que nos dejaron las profecías escritas, esos reproches y esas formas de mejorar la conducta que hizo que hacen que esa humanidad se acerque al proyecto original. Ahora, llegando a lo que dijimos, claro, que ya no hay más profecía. No hay profecía, hoy en día no vemos profetas. O sea, no hay profecía. Uno busca por más que le diga lo contrario, sí, por más que le llegue el mensajito del gurú que le va a decir, mirá, tenés que hacer esto y va a convertirse en otra cosa, la profecía propiamente dicha, es decir, la palabra de Dios de manera clara, no la tenemos. Y esto está escrito específico. O sea, el nivel más alto ese que en su momento accedieron los grandes profetas, está la puerta cerrada. Y fue planificado, para así decirlo, fue como una negociación. ¿Sí? Es decir, vivíamos en un mundo en el cual había profecía, que quiere decir que la palabra de Dios estaba clara, ¿sí? Sin ninguna discusión, podíamos entender cuál era la voluntad de Dios, y lo que pasa es que enfrente, como lo hablamos fuera del aire, había una fuerza también que era muy importante, que hoy en día suena casi ridículo. El Talmud también lo plantea. ¿Cómo puede ser? ¿Qué era la idolatría? De hecho, sí, el Talmud cuenta sobre Rabashi, perdón, que están hablando en el Talmud del tema de la idolatría. La idolatría era gente que se prosternaba ante estatuas o ante, hoy en día tenemos otras idolatrías, ¿no? Dinero, famosos, claro. Pero de repente era un desenfreno total de perseguir quizás la adoración de un culto pagano que hoy en día nos parecería hasta irrisorio, ridículo, claro. Llevar a los chicos hacer saltar a los chicos por fogatas prendidas o hacer los excrementos sobre cierta... Hay cosas rituales muy raros, y de repente no se entiende mucho por qué, pero había un deseo de estas clases de cosas que era extremadamente fuerte, al punto tal que cuando el Talmud analiza por qué se destruyó el primer templo, del gran templo de Jerusalén, que hubo 2, el primero se destruyó, entre otras cosas, entre otras 3, o sea, eran 3 situaciones. Una de ellas fue la idolatría. O sea, era tan grande ese deseo, ese desenfreno, que la santidad que el templo representaba no era compatible con ese desenfreno. Entonces los sabios dijeron, escúchenme, esto es algo que nos supera. ¿Cómo puede ser? O sea, claro, ¿cómo puede ser que la humanidad iba corriendo para posternarse a una montaña de piedras? Bueno, y la explicación es que la humanidad tenía un nivel espiritual, perseguía lo espiritual más que hoy en día. Entonces buscaban la trascendencia. Perdón, ibas a decir el Talmud, la de Rabashi es la que si se hubiera tal cual, sí. Rabashi cuenta, cuando no entiende esto, porque vivió muchos siglos después, dice, ¿cómo perseguían estas idolatrías? Entonces dice que él dice, ahí había un famoso rey de Israel llamado Menashe, que era un gran idólatra y fomentaba la idolatría en el pueblo judío. Entonces él dice este Menashe, ¿qué le pasó en la cabeza? Claro. Y dice que se le presentó Menashe en un sueño, y le dice, si vos hubieras estado en mi época, te hubieras arremangado la túnica para correr más rápido, para llegar antes que yo a la casa de idolatría. O sea, que era un sentimiento que hoy en día es incomprensible, pero en ese momento era muy fuerte. Entonces, los sabios dijeron, es tan fuerte que la gente no tiene capacidad para vencerlo. O sea, arrastra tanto, que quizás como una adicción. Una persona que entra en una adicción, llega un momento donde pierde totalmente el control. En ese momento era tal la fuerza de la idolatría que se perdía el control, pero los sabios pidieron que se anule por completo este instinto. Dios, por favor, este instinto nos ha hecho tan mal y está tan difícil de superar que te pedimos que lo anules. Y ahí fue que recibió la respuesta después de 3 días de ayuno. El Talmud cuenta, después les paso si quieren las fuentes exactas de dónde está cada parte, pero el Talmud cuenta cómo fueron que Iomás 69b, cómo era que estaban pidiendo y pidiendo hasta que Dios acepta que esta idolatría desenfrenada desaparezca, estas ganas de idolatría desaparezca. Y ahí contra el Gaón de Vilna, que junto a esto desapareció la profecía. Porque el mundo tiene que mantener un equilibrio. Esto lo explica Rav Dessler. El equilibrio es justamente el libre albedrío. Una persona tiene que elegir hacer el bien porque desea hacer el bien y no porque estén poniendo un arma en la cabeza, porque no tiene mucho valor que te fuercen a hacer bien,
si no viene una decisión propia. O sea, no va a ser algo que perdure ni que se incorpore a tu personalidad. Y además el tema del libre albedrío tiene que ver con elegir cuando tengo algo enfrente que me está tirando para otro lado, como muchas veces hablando con Kerte, libre albedrío no significa si elijo helado de chocolate o helado de frutilla, porque ahí ya elegiste que querés comer un helado. Digamos, tengo que tener una fuerza igualmente poderosa que me tira para un lado para el otro, y cuando elijo hacer el bien, ahí estoy digamos, ejerciendo libre albedrío de manera positiva, con lo cual, bueno, si ya te eliminé el poder de la idolatría, bueno, no tenés tanto... tengo que quitar algo también de la parte de la santidad, sí, de la parte espiritual positiva para contrarrestar. Tal cual. Entonces, Traer el balance a la claro, fuerza, como dicen en Star Wars. ok, Equilibrar claro, sí, la ecuación. Y entonces, claro, entonces quitamos, si te quito de este lado, bueno, entonces vas a tener que ceder también en la parte de la santidad. Y ahí fue que, como dice Pascánegua, se cortó la profecía. Y entonces... Un ejemplo más sobre esto antes de seguir, un ejemplo que leí muy lindo recién, que decía que, por un caso, ¿cómo sería el caso de este libre albedrío? Una persona tiene ante sí la hamburguesa de McDonald's y tiene ante sí la ensalada de rúcula con lechuga. Entonces, uno sabe que la lechuga y la rúcula es más sana que la hamburguesa de McDonald's, pero a menos que McDonald's quiera publicitar en el programa, ¿no? También, ahí podemos, la frase de Groucho Marx, que estos son mis principios, por si no les gusta tengo Claro. otros. Esperemos que no sea así, pero el caso es que la persona tiene que decidir. Entonces, por un lado tiene el intelecto que dice, mira, tenés que estar bajar de peso, tenés que nutrirte mejor, elegir la ensalada. Por otro lado tiene el gusto, su deseo del gusto, que dice, la hamburguesa con mucho ketchup, mucha mayonesa, mucho más rica, mucha grasa. Entonces, imagínense un caso de una persona donde pierde sus papilas gustativas. Como el caso hoy en día del corona, que la primera cepa, no se acuerdan, pero uno de los grandes síntomas era, ¿se acuerdan de allá? Hace tiempo. Tal cual, que uno dejaba de sentir el sabor de las cosas. Entonces, una persona que no siente el sabor y tiene la hamburguesa que todo su beneficio es el sabor que sentiría, y por otro lado, la ensalada que intelectualmente te dice que es mucho mejor, y si el sabor, o sea, si quitamos la capacidad de percibir el sabor, uno tendría que elegir la ensalada. Claro. Acá lo mismo, cuando se quitó la tendencia a la idolatría, automáticamente todos irían a la parte espiritual, claro, a la profecía. Yo veo a Dios, se me revela a Dios, ya no tengo duda de qué hacer en mi vida. Pero como esa decisión tiene que ser interna, surgida del libre albedrío, hace falta que se equilibre el balance de las fuerzas para que de vuelta dependa de uno y no sea de una imposición externa. Claro, entonces ahora estamos en una sociedad, estamos en un mundo ya hace tiempo, en el cual no hay profecía. Esto ocurrió, dijimos cuándo ocurrió. Ocurrió esto, ¿cuándo? Estamos hablando alrededor del siglo, o sea, fue después de la destrucción del primer templo. Estamos hablando, coincidió con la muerte de los últimos 3 profetas, que eran Haggai, Zeharia y Malají, y esto estamos hablando del siglo IV antes de la era común. Okay. O sea, 2400 años. Hace bastante, pasó mucha agua bajo el puente, claro, ¿no? Hace bastante tiempo entonces no tenemos profetas. Ruach HaKodesh, tengo entendido que muchas veces se utiliza la expresión para decir que ciertos sabios tienen Ruach HaKodesh, que era, por así decirlo, el primer paso entre el intelecto y un poco más de la percepción superior. Claro, recibir un poco de la inspiración divina. Cuentan, hay muchas historias de muchos sabios que tenían Ruach HaKodesh más cercanos en el tiempo, ¿sí? Infinidad de historias del Baal Shem Tov, e incluso también sabios más contemporáneos, ¿sí? Entonces, el concepto de que hay una inspiración divina, sobre todo cuando hay preguntas o algo así ante los sabios, está muy presente, pero dejemos eso a un lado. Entonces, estamos en una sociedad, o estamos en una época, hace tiempo, en el cual el punto más alto tiene que ver con, al que una persona podría llegar, tiene que ver con la sabiduría. Es decir, el sabio ha ocupado el lugar al que se acude para consultarlo. Lo que es interesante es que al no haber profecía, también hay mucho más que reposa sobre cada uno de nosotros, ¿sí? Mucha más responsabilidad. Claro. Entonces, el acceso al conocimiento, a la sabiduría, también nos implica poder estudiar, en el mejor de los sentidos, estudiar, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Sí, y ahí se abre un abanico de posibilidades en el cual, bueno, por alguna razón nací en cierto lugar, por alguna razón tengo ciertas herramientas, entonces, a pesar de que no tenemos profetas, sí tenemos la capacidad intelectual de poder analizar en qué situación, qué es lo que Dios quiere de mí en esta situación, en este momento. Seguro, sí. Se puede decir que la sabiduría hoy en día, al no quedarnos el camino, o sea, al cerrarse la puerta de la profecía, nos quedó solo el camino de la sabiduría, que, como dijiste vos, es un camino que empieza por uno, después termina viendo un chispazo de Ruach HaKodesh, claro, esa cereza del postre. Bueno, perdón que te interrumpa, que no quería olvidarme de esto, que por otra parte el Talmud mismo dice que muchas veces las leyes o demás decisiones fueron entregadas para el ser humano, con lo cual
también en muchas situaciones, digamos, desde arriba se comportan en base a lo que nosotros hacemos aquí abajo, aquí en la Tierra. O sea, arriba y abajo tomen de manera un poco figurativa, ¿no? Pero sí que las leyes divinas en muchos aspectos nos dieron cierta responsabilidad a nosotros, como el ejemplo de cuando estaban para cruzar, digamos, para cruzar el mar, estaban ayudando. Bueno, y mándense, piensen ustedes. Después uno muchas veces ve la ayuda divina en muchas acciones que uno hace, pero tiene que tomar la decisión, y hoy la falta de profecía, que obviamente es algo que lamentamos, no digo que es algo que es una lástima que no haya profetas, pero por otra parte, no por eso uno tiene que decir, bueno, ya está, no tengo que hacer nada, no tengo profetas, no sé qué hacer. No, depende mucho de nosotros. Tal cual, tal cual. De hecho, al punto tal que el Talmud llega a decir que la sabiduría superó a la profecía. Por ejemplo, el caso que da el Talmud es cuando decimos en la Midá, hablamos de que la Midá es el rezo que se hace Sí. todos los días, 3 veces por día. Entonces, cuando se alaba a Dios, dice que Dios es grandioso, poderoso y temible. Y con los últimos profetas dijeron, ¿saben qué? Irmiau, que fue el profeta que vio toda la destrucción del pueblo, de la destrucción de Jerusalén y el Bet HaMikdash, vio que el Nebuchadnezzar, el Nebucodonosor entraba en el templo y destruía todo. Dice, ya temible no es Dios. O sea, era temible antes, pero hoy en día vemos que la gente se animó a entrar al lugar más sagrado y la parte de temible se dejó de manifestar en el mundo. Entonces dijo, ¿saben qué? No hay que decir más temible. Daniel, cuando ve a los judíos subyugados en el exilio, él dice, tampoco se ve el poder de Dios. Existe, Dios no deja de ser todopoderoso, pero dejó de manifestar ese poder en el mundo. Entonces también saquemos poderoso. Entonces nos quedó solo que Dios es grandioso, solo grande. Pero poder y temor lo sacamos. Y después vinieron los hombres de la Magna Asamblea, la Gran Asamblea, que dicen, ¿por qué se llamó Magna Asamblea, la Gran Asamblea? En Shnei Knesset Agdolá. Eran en Shnei Knesset, era la gente del Parlamento, no el Gran Parlamento. Dice el Talmud, se llamaron el Gran Parlamento porque le devolvieron a Dios el poder y el temor. ¿Por qué? Porque desarrollando en su intelecto dijeron, escúchenme, el hecho de que haya un malvado que se porte mal y Dios tenga la paciencia para ver ese comportamiento y no hacer nada, es grandeza, es poder también. Y el hecho de que Israel sobreviva ante la adversidad, el pueblo judío que ya empezó a sobrevivir, había ido al Galut, el exilio, Claro, volvió, sí. también eso es mostrar que Dios inspira temor de cierto aspecto. Entonces ellos a través de su desarrollo lógico devolvieron al rezo las 3 palabras: grandioso, poderoso y temible. Entonces lo que los profetas dejaron de ver, ellos con su lógica, con su desarrollo intelectual, lo recuperaron. El Talmud dice que en ese aspecto la sabiduría es más grande incluso que la profecía. Entonces es una herramienta poderosísima que tenemos al día de hoy, claro, y que tenemos que aprovechar, como dijiste vos. Es nuestro deber, nuestra obligación. Bueno, ya no puedo agregar nada porque obviamente no voy a quedar como un tonto después de toda la alabanza a la sabiduría que acaba de hacer, pero seguro que depende muchísimo de nosotros. Y es más, también, incluso cuando había profecía, como dijimos antes, que el Maimónides las enumera, mira, para ser profeta no es, se levantó inspirado, empezó a caminar sobre brasas y se convirtió en un profeta. No, tenía que ser, como mencionamos, una persona muy sabia, una persona que tenía cualidades refinadas, etcétera, etcétera. Y recién ahí venía de arriba el regalo de la profecía. Con lo cual, a pesar de que ahora no viene el regalo de la profecía, eso no quita la exigencia y la responsabilidad que tiene cada uno de trabajarse y llegar a ser lo más sabio y lo mejor persona posible con las herramientas que cada uno de nosotros tenga a mano, obviamente. Seguro. Y esto hace una democratización también del poder acceder a Dios, a la palabra de Dios. Porque en su momento había que hacer todo este camino y después dependía de que Dios decida que el contexto sea bueno y que además que la persona desarrolló todo lo que desarrolló, que el contexto, que la situación, que los contemporáneos también requieran ese beneficio, ese mensaje que si no vas a poder transmitir, no te lo voy a transmitir. De hecho, el Talmud cuenta de Hillel el anciano, que en un momento llegó al desarrollo de cualidades, de refinamiento, de sabiduría, y no se hizo profeta. No es el momento, no es la época, no te tocó. Entonces, esa parte quizás injusta, entre comillas, de que no recibían ese regalo de la profecía, con la sabiduría se termina, porque todo depende de uno. Estamos en un control absoluto y depende 100% de nosotros. También ayuda divina. También con cierta ayuda divina, tal cual. Por supuesto. Siempre está la ayuda divina. Depende de nosotros hacer lo que está en nuestras manos. Y después viene Dios a completar, pero tenemos esa responsabilidad y ese deber que tenemos que llevar a la práctica. Bueno, hasta acá llegamos hoy. Los esperamos en la próxima. Como siempre decimos, compártanlo, recomiéndelo a su amigo, a su vecina, a la tía, lo que fuera. Síganos en las redes sociales y los esperamos la próxima para que sigamos haciendo crecer este final abierto. Muchas gracias, hasta la próxima.